Sus intereses siempre se inclinaron hacia la salud y consiguió ser un médico de gran sensibilidad y calidad humana. Es un especialista en medicina materno-infantil que trabaja en estrategias para mejorar la situación en México. Como director general, ha conseguido importantes avances en el Instituto Nacional de Perinatología. Él es Arturo Cardona y hoy, en corto, platicaremos con un hombre de gran vocación, preocupado por los grandes problemas de la salud pública en nuestro país. Acompáñeme en esta charla. Hijo del general Arturo Cardona Marino y de la profesora María Teresa Pérez Ceniceros, Jorge Arturo Cardona Pérez nació el 7 de diciembre de 1957 en la Ciudad de México. Sus inquietudes favorecieron su elección para ser médico, título que obtuvo en 1982 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su especialidad en pediatría en el Hospital Central Militar y recibió su certificación por el Consejo Mexicano en Pediatría en 1987. Por motivos personales se interesó en tratamientos y cuidados de los recién nacidos y cursó estudios de neonatología en la Universidad de Alabama, Estados Unidos. En 1989, el doctor Arturo Cardona ingresó al Instituto Nacional de Perinatología y lideró áreas como ciudades intermedios, cuidados intensivos y llegó a la subdirección de neonatología en 1994. Entre 2000 y 2005 fue titular de la Coordinación Normativa de Salud Reproductiva y Materno-Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias a su experiencia y vocación de servicio, pertenece a la Academia Mexicana de Pediatría, la Federación Mexicana de Neonatología, la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, la Academia Nacional de Educación Médica y es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Perinatales, por mencionar algunos organismos. Desde 2008 es jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Ángeles de las Lomas y desde 2014 es director general del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, función que califica como una de las mejores etapas de su vida profesional. He sido muy afortunado en la vida, como lo dije en mi discurso, muy afortunado en la vida, y creo que lo mejor que me ha pasado es que siempre he tenido la suerte de estar rodeado de gente buena, y eso me ha allanado mucho el camino. Arturo Cardona creció en la colonia Nueva Santa María, en la Ciudad de México, donde acumuló grandes experiencias que lo colmaron de aprendizaje. Actualmente se encarga de transmitir a sus hijos aquellos valores aprendidos como responsabilidad, honestidad y respeto. Mi infancia fue una infancia muy buena, la verdad, muy feliz, muy feliz. Mi padre es militar de carrera, de tal manera que no lo veíamos mucho, pero la calidad del tiempo que nos dedicó siempre fue espectacular. Poco tiempo, pero de mucha calidad. Y por otro lado, tengo la fortuna de tener una madre sensacional, muy fuerte y amorosa, que yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un niño, tener una madre fuerte y amorosa. Ella es maestra de profesión. De tal manera que las tareas siempre fueron, no había ni para dónde hacerse, era comer, y me acuerdo que ponía un plástico en el comedor y nos sentaba a los tres y hasta que no terminamos la tarea. Pero siempre tuvimos tiempo de jugar, de pasarla muy bien. La verdad, la pasamos una infancia muy bonita, muy agradable. Yo nací aquí en México, aunque siempre digo que soy de Guerrero, porque mi papá es de Guerrero, pues yo nací aquí en México y crecimos en la Nueva Santa María, allá por Camarones y Cuitláhuac. Una colonia muy bonita, muy agradable. Mi mamá es maestra y trabajaba en una escuela muy cerquita de la casa donde vivíamos. Y ahí crecimos muy bien. Fuimos a la primaria al Cristóbal Colón. Después fuimos al Instituto Cobre de México, así hice la secundaria ahí. La preparatoria hice el primer año en La Salle y después segundo y tercero de preparatoria lo hice en Estados Unidos porque mandaron a mi papá de ayudante del agregado militar en Washington, en la Embajada de México. Y tuvimos la fortuna de hacer allá segundo y tercero de prepa, que la verdad fue un parteaguas en el desarrollo de mi vida en general. Tuvimos la oportunidad de ver una sociedad diferente, de aprender el inglés, que en aquella época era muy importante y era algo que hoy por hoy pues, todo el mundo habla inglés, pero en aquella época creo que fue algo muy importante. La vida lo va llevando a uno, ¿no? Tal vez tuve unas abuelas, las dos excepcionales. Mi abuela materna, ella era maestra, ellos vienen de una familia de maestros, fue directora de internados y directora de la Normal de Maestros aquí en México, y yo creo que una de las personas más humanas que he conocido. Era un amor de mujer, la verdad. Y mi abuela paterna es también espectacular, muy dura, pero también siempre nos aportó, cada una a su manera, pero lleno de... Tuve la fortuna de tener una infancia muy feliz, como lo que lleno de cariño y de amor alrededor. Y hijo, eso cómo facilita las cosas a largo plazo. Claro. ¿Y usted cómo es con sus hijos?
¿Qué piensa para ellos en profesional y personalmente? Sí, como dicen ellos, hasta ellos lo reconocen, soy muy barco, pero muy estricto, ¿verdad? Yo creo que las reglas son muy fáciles, hay 5 o 6 cosas que no son negociables, que tienen que ser cumplidas, pase lo que pase, esa es su responsabilidad. Y de ahí en fuera, la verdad, creo que soy muy light, muy consentidor, son mi vida, la verdad. Mi primer hijo, el prematuro, pues ese niño nació luchando, ¿no? Y ha sido un luchador toda su vida. Tengo 2 hijas espectaculares, espectaculares. Son, como yo les digo, ellos son bonitas por dentro y por fuera, la verdad, muy respetuosas. Creo que con valores que se van transmitiendo a través de la vida, que mis padres me transmitieron a mí, honestidad, responsabilidad y respeto. Creo que eso, caminar así por la vida te da te da facilidad de ir aguantando los golpes, fortaleciendo, trato de fortalecer mucho la resiliencia, ¿no? La capacidad de enfrentar la adversidad. Pese a algunos obstáculos, Arturo Cardona nunca desistió de estudiar medicina. Cursó la especialidad de pediatría en el Hospital Militar y reforzó la importancia de la disciplina y rectitud en el desempeño de su quehacer profesional. No, siempre dije que quería ser médico. Cuando yo presenté el grupo, el examen propedéutico en la Universidad La Salle, me acuerdo que llegué con la psicóloga y me preguntó por qué quería ser médico y le dije, mi respuesta fue espontánea y además fue muy real. Le dije, ¿sabes qué? Para que mi abuelito nunca se muera. Y no pasé el examen, me reprobaron. Entonces no pude entrar a La Salle por eso. Me fui a la Universidad Nacional Autónoma de México porque no tenía vocación. Fue el dictamen de psicología en aquella época, me acuerdo. Pero no, siempre quise ser médico. Hice pediatría en el Hospital Militar, que yo creo que fue una de las mejores cosas que me pasaron en mi vida porque la disciplina del Hospital Militar siempre facilita las cosas, facilita los procesos, cada quien cumple lo que tiene que cumplir. Y es una cosa muy importante. Fueron 4 años ahí hice el año de residencia rotatoria y los 2 años de pediatría, bajo un esquema muy sistematizado de procesos, perfectamente claro y con mucho respeto, que yo creo que es uno de los valores más importantes. Si yo le pudiera poner a la medicina algunas cosas, creo que el valor más importante y que no podemos olvidar por ningún motivo es la ética y el humanismo. Ética y humanismo, es el juramento de Hipócrates, así lo dice. Tenemos que funcionar con ética y humanismo. Y el otro aspecto es disciplina. La disciplina que es lo que ayuda o coadyuva mucho a que puedas ejercer tu profesión correctamente, de una manera adecuada. Arturo Cardona se interesó en el estudio de los recién nacidos debido a una circunstancia personal. Al regresar, nos platicará su experiencia. El primer hijo de Arturo Cardona nació prematuramente. Esta situación le permitió desarrollar sensibilidad por las personas que atraviesan situaciones difíciles de salud y fortaleció su calidad humana. Además, se especializó en neonatología y profundizó sobre la situación de los nacimientos prematuros en México, que hoy presenta avances relevantes. En un principio siempre quería ser cardiólogo, pero no escucho muy bien, entonces no iba a ser la mejor opción. Después quise ser pediatra, y después quería ser cirujano pediatra, pero nació mi hijo prematuro, entonces eso me orientó mucho hacia la neonatología. Y creo que ha sido uno de los aspectos más importantes en mi vida porque me tocó estar del otro lado sin la bata blanca. Y cuando uno está del otro lado sin la bata blanca y ve a su hijo intubado y con catéteres y que no se mueve y que no puede respirar y realmente lo sensibiliza a uno, ¿no? Ya sabe uno lo que se siente. Y eso creo que hace que el acercamiento hacia la gente que tiene un bebé prematuro, un bebé enfermo, ya no me lo tienen que contar, ya lo viví y creo que eso facilita mucho la comunicación con los papás de un niño críticamente enfermo y como estoy de esa manera, pues así. En México, como usted sabe, hablando de nacimientos exclusivamente, que es algo que pudiera yo comentar con relativa certeza, son 2.3 millones de mexicanos aproximadamente, de los cuales 180,000 aproximadamente son recién nacidos prematuros. De esos, generalmente el porcentaje de bebitos extremadamente prematuros, menor de 28 semanas, son pocos, no pasan de 8,000, 9,000 generalmente. Pero tenemos un grupo de prematuros moderados o tardíos que ameritan un manejo muy especializado de neonatología, pero puede ser un manejo que si seguimos avanzando en esto que estamos haciendo en el instituto, que ahora llamamos la terapia intensiva de mínima invasión, de baja complejidad,
podemos salvar un número muy importante, porque esto representa, de estos 180,000 que nacen al año, este grupo de bebés que nacen entre la semana 32 y la 36.6, cerca de 118,000, que si no son atendidos adecuadamente pueden morir o tener complicaciones relacionadas con este periodo si no son bien atendidos. Y teniendo una terapia intensiva, una terapia de baja complejidad, de mínima invasividad, resuelve la gran mayoría de este producto, de este grupo de pacientes. De tal manera que si lo decimos así, 180,000 recién nacidos prematuros, cerca de 150,000 de bajo peso al nacimiento, menores de 2.500 gramos, es un grupo de alto riesgo al nacimiento. Y creo que si seguimos fortaleciendo ese programa de terapia de mínima invasión, de baja complejidad, podemos impactar de una manera muy, muy importante en lo que es la morbilidad y la mortalidad de ese grupo de pacientes. Y creo que se ha venido avanzando de una manera bastante correcta. La mortalidad infantil ha disminuido de una manera considerable. Alcanzamos los objetivos del milenio en cuanto a mortalidad infantil se refiere. Y creo que hubo una meseta por ahí hace algunos años, pero hoy por hoy está retomando el liderazgo a nivel de Latinoamérica en cuanto a medicina perinatal se refiere. En 2015, bajo la dirección del Dr. Cardona, el Instituto Nacional de Perinatología no registró una sola muerte materna. Entre sus estrategias destacan impulsar el parto humanizado, fomentar la lactancia materna e incluir al hombre en los procesos de embarazo y parto. El objetivo del instituto es expandir estas y otras acciones a más estados del país. El primer año en la historia del instituto, en los 30 años, entre los últimos 30 años del instituto, de no tener una muerte materna. Y eso es un logro, y es un logro de un gran equipo que tenemos en el instituto, un gran equipo donde cada uno de los 1.600 trabajadores tiene que formar parte de. Muchas veces decir no hubo una muerte materna y se lo atribuimos solamente al ginecobstetra o solamente al médico que está atendiendo a la paciente, y eso nos olvidan las enfermeras, se nos olvida terapia respiratoria, se nos olvida el apoyo respiratorio, secretarial. O sea, cada uno de nosotros tiene que aportar ese granito que hace que ese instituto sea lo que es, un gran instituto nacional. Y es un logro que fuera de una estadística, como lo comentaba previamente, una muerte materna, usted sabe lo que representa. Es un número de huérfanos fuera de un sistema familiar con una disrupción impresionante, donde el varón muchas veces se aleja, los niños son cuidados por los abuelos. O sea, el impacto de una muerte materna no solamente es el aspecto doloroso, que es muy grande, por supuesto, sino todo lo que eso implica y cómo esas ondas van propagando y van haciendo daño a todo un núcleo familiar muy, muy importante. Entonces, creo que tiene un logro, independientemente de lo estadístico, un logro social, moral, humanístico, espectacular, espectacular. Y esto ha sido gracias a que, en parte, hemos modificando mucho del abordaje de nuestras pacientes con estos embarazos de alto riesgo. Vale la pena comentar también que en este año hemos disminuido 24% el número de cesáreas. Y eso es importantísimo. Una cesárea, independientemente de que se escucha una cesárea como si fuera cualquier cosa, y se nos olvida que es una cirugía mayor como tal, y que es factible tener complicaciones para la madre, obviamente. Un segundo o tercer embarazo con una cesárea previa no es lo mismo si hubiera sido un parto. Entonces es un logro también bastante importante que vale la pena recalcar, y que obviamente todas esas estrategias que hemos venido utilizando en el instituto para disminuir el número de cesáreas, obviamente lo estamos implementando en el estado de Morelos o Guanajuato, tratando de compartir la experiencia institucional para que eso te vaya poco a poco propagando y tenga un impacto a nivel nacional. Somos el tercer país en Latinoamérica en cesáreas, alrededor del 46% de los niños en México nacen por cesárea, y estamos solamente abajo de Brasil y Colombia a nivel latinoamericano. Muchas veces un parto no lo cubre un seguro de gastos médicos, una cesárea sí la cubre. Pero también el médico tiene mucho que ver en esto, en las indicaciones de cesárea, y creo que se han exagerado un poco, se ha desvirtuado un poquito todo ese concepto, y regresar a la base, regresar a lo normal. Vale la pena, y es lo que estamos haciendo aquí. Son 4 estrategias muy simples, muy sencillas, ¿verdad?, que hemos venido practicando aquí en el instituto, y que en tan solo un año logró una disminución bastante considerable. Entonces, es el aspecto social, el aspecto médico, que tiene mucho que ver en esto, y que tenemos que ir modificando, regresando más al parto humanizado, a lo que es el apego inmediato, recuperar mucho la lactancia materna. Usted sabe que tuvimos una caída importante en la lactancia materna. Hoy por hoy solamente el 14% de las madres lactan de manera exclusiva a los bebés hasta el 6.º mes de vida.
Y esto también obviamente es influenciado por los aspectos sociales, por la mamá tiene que trabajar, la presencia de los lactarios en las empresas es algo que ha venido avanzando, pero que no está totalmente implementado todavía, aunque a pesar de que el avance es importante. Uno de los elementos más importantes que en lo que estamos trabajando muy fuerte es que ya no hablamos del binomio madre-hijo y no le dejamos la responsabilidad exclusivamente a la mujer, sino ya hablamos del trinomio, incluimos mucho al varón. Nosotros, como hombres, como varones, somos muchos responsables del cuidado de la mujer, ¿verdad? Yo creo que consecuentarla y consentirla, creo que no hay nada más poderoso en este mundo que una mujer, ¿no? Tiene esa capacidad de reproducción con todo ese cuidado que tiene. De tal manera que yo creo que incluir al varón en ese concepto integral de la salud reproductiva, de la salud perinatal, ha sido muy importante y eso todavía empodera más, afortunadamente, a la mujer. Actualmente en el instituto tenemos un programa que le llamamos regionalización de los servicios de salud perinatal, donde con el apoyo de las autoridades de Guanajuato y de Morelos estamos extendiendo un brazo hacia afuera del instituto con estrategias muy interesantes que han contemplado 5 aspectos fundamentales. El primero fundamentalmente es educación continua a la comunidad. Que la gente tiene que estar consciente del autocuidado de la salud, es importantísimo. Muchas veces nosotros somos culpables de algo y hay que asumir nuestra responsabilidad también como personas. El segundo aspecto es ese primer nivel de atención que usted comentaba, con un enfoque de riesgo. La mujer que por su edad, o porque tiene hipertensión, o porque tiene diabetes, o porque tiene sobrepeso u obesidad, o porque tiene lupus, son embarazos de alto riesgo y que se puedan detectar con un momento adecuado esos factores de riesgo. Ese enfoque de riesgo en primer nivel de atención es fundamental. El tercer punto muy importante es aumentar la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención. Un embarazo o un parto que se complica con hemorragia, o que se complica con preeclampsia o con alguna infección, que se tenga esa capacidad resolutiva para atenderlo correctamente. El cuarto mecanismo muy importante es establecer un sistema de referencia y contrarreferencia, que en el momento correcto esa paciente pase del primer nivel de atención con ese enfoque de riesgo hasta el segundo nivel de atención y pueda ser resuelto satisfactoriamente, y también de contrarreferencia, que así como llegó al segundo o tercer nivel de atención, regresa al segundo y al primero de una manera sistematizada, con un proceso perfectamente bien establecido. Y el quinto, obviamente, es un sistema informático. Usted sabe que la información es poder, ¿verdad? Y si tenemos la información, eso nos permite readecuar estrategias o líneas de acción y ir adecuando el camino poco a poco. Dirigir el Instituto Nacional de Perinatología no ha sido sencillo, pero sí ha significado un gran reto para el doctor Arturo Cardona. Más adelante nos contará sobre sus planes al término de su gestión. Los altos índices de sobrepeso, obesidad y diabetes entre la población representan los principales temas de salud pública en México. El centro que encabeza el doctor Arturo Cardona desarrolla investigaciones útiles para reducir esta problemática universal. En México somos el país número 1 en sobrepeso y obesidad. Es uno de los grandes retos que tenemos. A eso le llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, como sobrepeso, obesidad y sus consecuencias. Diabetes, hipertensión, hiperlipidemia y muchos otros problemas graves. Actualmente, por ejemplo, en el instituto, el 60% de las mujeres que tienen a su bebé aquí en el instituto tienen sobrepeso u obesidad. Y eso lleva implícito una reprogramación fetal. El bebé va creando mecanismos de compensación in útero que lo hacen mucho más susceptible a padecer sobrepeso, obesidad y enfermedades consecuentes en la vida adulta. Usted sabe que hoy en México, a nivel internacional, somos el número 1. 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. En la infancia, prácticamente 1 de cada 10 es un niño con sobrepeso u obesidad. Somos el número 1 también en esto. De tal manera que vamos a llegar al 2050 con algo que es una carga económica para cualquier sistema financiero de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Hoy por hoy se dice que para el 2017 México va a gastar 214,000 millones de pesos en todo lo que es sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas. Hoy por hoy 3 de cada 4 camas en nuestro país serán utilizadas por enfermedades de sobrepeso, obesidad y consecuentes, de tal manera que es una cantidad de dinero bastante considerable. Es por eso que una de las principales estrategias que tenemos en el instituto es, estamos estudiando muchas cosas, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista básico y comunitario, para de alguna manera coadyuvar, ¿verdad?, a solucionar ese problema. En cuanto a obesidad, hay un grupo de investigadores espectaculares, donde crean un proyecto
que le pusieron obeso, ¿verdad? Y obeso significa origen bioquímico y epigenético del sobrepeso y la obesidad. Dentro de este gran proyecto hay 10 proyectos de investigación inmersos, donde estamos investigando desde los microRNAs a nivel genético y las consecuencias que pueden tener en la programación fetal, como estudios clínicos, donde de qué manera puedo disminuir el incremento de peso durante el embarazo, controlar el incremento de peso, controlar bien una diabetes gestacional o una diabetes ya instalada previamente, cómo evitar o tratar de controlar la restricción del crecimiento intrauterino de un feto. Y todo esto, obviamente, en la medida que se vaya logrando todo esto, vamos a disminuir que estos niños sean mucho más propensos a padecer esto en su vida de adolescentes o adulto joven. Y obviamente siendo mujercitas mucho mejor, mucho más importante porque disminuimos este proceso transgeneracional de alguna manera. De tal manera que esto, pues usted sabe que la investigación no es en 8 o 12 meses tenemos resultados, esto lleva tiempo, pero creo que vamos en el camino correcto. Yo creo que no podemos pasar a la B si no hemos resuelto la A. No podemos, como yo les digo, construir en fango, tenemos que construir y poner cimientos muy sólidos y poco a poco ir creciendo, pero de una manera estructurada, sistematizada, a través de procesos. Y creo que estos estudios de investigación que está llevando a cabo el Instituto van a dar frutos muy alentadores para nuestro país. El doctor Arturo Cardona, junto con su equipo de trabajo, ha implementado distintas acciones encaminadas a la transformación del Instituto de Perinatología. Contento de su labor actual, este hombre buscará darle continuidad a la renovación de este hospital, que suma 38 años de existencia. Mi hijo me dice que él recuerda mucho cuando era chico, que yo siempre que pasamos por aquí decía, algún día voy a ser director de este hospital, ¿verdad? Y estamos hablando de hace 20, 25 años. De tal manera que, como decía Margaret Thatcher, ¿no? Cuidado con lo que piensas porque puede ser realidad algún día, y afortunadamente así lo es de tal manera que es cumplir un sueño muy importante en mi vida profesional, ser director de un instituto y del Instituto Nacional de Perinatología, que es un instituto, pues obviamente tan bueno como todos los demás, pero muy especial por el tipo de población que manejamos. La salud materno-infantil siempre lleva implícita la parte más humanista, más ética de la medicina, los grupos más vulnerables. Entonces es un gran reto el hacer las cosas con calidez, con ética, con humanismo, que es parte de lo que estamos imprimiendo a ese instituto. Estoy consciente de que el reto es enorme y que hay que seguir trabajando mucho. Hay muchos pendientes en el camino. Cuando tomé protesta como director del instituto, lo dije, yo sé que el camino es largo y es sinuoso, pero hay que caminarlo paso a paso, constante. Decía yo, sin prisa, pero sin pausas. No se pueden modificar todo, porque había muchas cosas buenas, obviamente, que había que darle continuidad. Había que readecuar algunas cosas también, por supuesto. Yo considero que un liderazgo participativo, compartido, donde cada quien asuma responsabilidad, es mucho mejor que un liderazgo punitivo, un liderazgo dictador, ¿verdad? Yo no creo en eso. Creo que somos seres humanos, que nos merecemos respeto y que cada quien debe asumir su responsabilidad como tal. Y las cosas no suceden por decreto, ¿verdad? Las cosas suceden cuando la gente participa, los logras motivar, se sienten incentivados en lograr un sueño, un objetivo. Y yo creo más en eso, ¿verdad? Desgraciadamente a veces la gente confunde este tipo de liderazgo con debilidad. Y no, yo creo que la prudencia y tolerancia no es sinónimo de debilidad. Yo creo que en el momento correcto se puede ser lo suficientemente decisivo en cuanto a toma de algunas medidas, pero creo más en lo otro, creo más en la gente, creo en la buena voluntad y en el sentirse parte de ese gran instituto que es el Instituto Nacional de Perinatología. Aquí en el instituto estamos creando o estamos tratando de transformarlo en un hospital saludable, como lo comenté previamente. El 62% de la población institucional tiene sobrepeso u obesidad. Es un número muy, muy alto y es representativo de lo que pasa en nuestro país, por supuesto. En el comedor hicimos algunos ajustes en cuanto al tipo de alimentación, raciones, todo eso. A alguna gente no le gustó mucho la idea, pero creo que es más sano. Tuvimos la segunda carrera de Todos con Perinato, donde hubo caminata de 3 kilómetros, carrera de 5 y 10 kilómetros. Y aparte de que la tendencia o el mensaje es un hospital saludable, una comunidad hospitalera saludable, también favorece mucho la convivencia fuera del ambiente institucional, que creo que hace mucho bien al clima laboral. He sido muy afortunado en la vida.
como lo dije en mi discurso, muy, muy afortunado en la vida. Y creo que lo mejor que me ha pasado es que siempre he tenido la suerte de estar rodeado de gente buena. Y eso me ha allanado mucho el camino. Yo tengo 3 años y medio más aquí en el instituto, termino mi periodo en 3 años y medio. Y espero, porque existe la posibilidad de una reelección, espero tener la suficiente autocrítica para tomar la decisión correcta, porque realmente lo importante aquí no soy ni yo, ni cada uno de los trabajadores, es el instituto. Me veo retirado en alguna casita por ahí, escribiendo, leyendo, poniendo un consultorio chiquito, ¿no? En la provincia, en algún lugar, viviendo parte de toda esta gran fortuna que he tenido a través de mi vida de ir logrando mis objetivos, mis sueños, mis metas. Más de 30 años de experiencia avalan el profesionalismo y compromiso de Arturo Cardona, quien seguirá trabajando por la salud en México. Agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión para conocer, en corto, a otro mexicano que con su trabajo está moviendo a México.